Bienvenido a la clase 5. En esta clase lo que vamos a ver es ir terminando un poquito con el tema de la onda así en general, para que ya la próxima semana podamos pasar a lo que es sonido, que vendría siendo lo último de la unidad 1. ¿Ya? Ahí voy a mostrarles igual varios experimentos, cosas así. En la clase de hoy igual hay algunos experimentos sencillos que ustedes igual pueden replicar en su casa. ¿Ya? Bueno, el tema de hoy es la clasificación y fenómenos de las ondas, fenómenos o propiedades, recibe los dos nombres. ¿Ya? En el título lo puse como fenómenos, pero más adelante igual lo llaman propiedades para que se vayan acostumbrando a que lo pueden escuchar o lo pueden leer de las dos maneras. Vamos a comenzar con lo que es la clasificación, que vamos a ver que las ondas tienen 5 criterios en base a los cuales se pueden clasificar. ¿Ya? El primero es según duración, el segundo es según modo de vibración, el tercero es según medio de propagación, el cuarto es según límites y el último es según dimensión. ¿Ya? Vamos a analizarlo de a uno, vamos a ir viendo ejemplos. En algunos casos les voy a mostrar, como les decía, algunos videos que grabé. La segunda parte, más que nada, unos videos aquí de unas simulaciones que nos van a servir para entender un poquito mejor esto. ¿Ya? Vamos a partir con la duración. Entonces, según duración, hay dos clasificaciones que se pueden hacer. La primera es que una onda se puede llamar pulso, y esto va a pasar cuando haya una única perturbación. Ojo ahí con la palabra única, ya que obviamente esta es como lo más importante, porque nos dice que si bien nosotros sabemos que las ondas son todas generadas por perturbaciones, el que nos diga que es una única perturbación quiere decir que es una sola. O sea, no voy a ver esta típica forma de ondita así, ¿ya? Sino que vamos a verlo así. Si se fijan ahí, se mueve la manito hacia arriba y se genera un pulso. Y de ahí, bueno, el GIF se repite. Pero la idea es que es solamente un pulso. ¿Ya? En cambio, cuando son más de uno, que se van siendo regulares en el tiempo, se van repitiendo de la misma manera, a eso le vamos a denominar onda periódica, que esa es como la onda que uno un poquito más se imagina cuando le hablan de una onda, que vendría siendo esta que está aquí abajo. ¿Ya? Esta de acá vendría siendo una onda periódica. De hecho, ahí abajito dice si la sucesión de pulsos se produce a intervalos regulares de tiempo, entonces estamos hablando de una onda periódica. ¿Ya? En cambio, el pulso, si se fijan, es una sola perturbación. Esa vendría siendo la diferencia según la duración. Entonces, este tiene una única perturbación, este tiene varias perturbaciones, una sucesión de perturbaciones que son regulares en el tiempo. ¿Ya? Para que quede un poquito más claro, vamos a ver lo siguiente, que yo se la había puesto esta simulación en una clase anterior, una de las primeras. Y la idea es que justamente, si se fijan acá, aparece la opción pulso. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que, para que entendamos un poquito lo que es el pulso. Por ejemplo, ahí. Ese sería un pulso. ¿Ya? En este caso, como está aquí, se repite. Por ejemplo, si yo le saco el extremo, vamos a reiniciar. Si le saco el extremo, va el pulso y no se devuelve, ¿ya? Porque no está amarradito. De ahí, de hecho, vamos a ver que eso de que esté amarrado o no esté amarrado también está en una de las clasificaciones, ¿ya? Pero lo importante acá entonces es que eso sería un pulso. En cambio, esto sería una sucesión de pulsos regulares, ¿cierto? Y por lo tanto esta sería una onda periódica, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre las dos. Vamos a volver entonces a la presentación. Vamos con la segunda categoría, que es según modo de vibración. Esta se les debería hacer fácil porque esta la habíamos visto antes. Ya la necesitábamos al comienzo, por lo tanto ya habíamos definido lo que era una onda transversal y longitudinal. La transversal, recordemos que es cuando las partículas vibran perpendicular a la dirección de propagación. ¿Qué quiere decir eso? Miren acá en esta imagen que está aquí. La dirección que se propaga la onda, ¿cierto? Si uno se lo imagina esto como una olita, nos damos cuenta que va hacia aquí. Y si nos ponemos a ver cómo se mueve cada una de las partículas, o sea, si miramos una de estas pelotitas y vemos lo que hace, nos vamos a dar cuenta que cada una de esas pelotitas sube y baja. O sea, hace esto. ¿Sí? Y entre esta línea, entre la línea morada y la roja, se forma un ángulo de 90 grados. Y eso era un ángulo recto, ¿ya? Eso quería decir perpendicular. Entonces nos dice que las ondas son transversales cuando se mueven, ¿cierto?,
de una manera perpendicular a cómo se mueve la onda en general, ¿ya? Que en este caso, entonces las partículas se mueven así, pero la onda se mueve así, ¿ya? Entonces eso con esto es perpendicular. Esa era la onda transversal. Mientras que cuando las partículas vibraban en la misma dirección que la onda, o sea, en este caso no hacia arriba y hacia abajo, sino que si la onda se mueve a la derecha, hacia la derecha, eso sería, ¿cierto?, una onda longitudinal. Entonces, más que al mismo lado, en la misma dirección. Por ejemplo, acá más que la derecha o la izquierda sería que se mueve en horizontal. No hay ninguna de estas pelotitas del dibujo de abajo que se esté moviendo hacia arriba y hacia abajo. Todas se mueven, ¿cierto? La golpean y vienen un poquito para acá, se devuelven y hacen para acá, para allá, para acá, para allá, pero siempre en horizontal. Y la onda, ¿cómo se mueve? En horizontal también. Entonces, esto sería una onda longitudinal. Vamos con la tercera clasificación, que sería según medio de propagación. ¿Ya? Aquí tenemos dos categorías, que sería mecánica y electromagnética. Primero voy a explicar la mecánica, que son, como dice ahí, aquellas que necesitan un medio para propagarse, o sea, necesitan que haya algún material para que ellas puedan moverse, transmitirse. Por ejemplo, el sonido. El sonido no se puede transmitir en el vacío, ¿ya? Así que cuando usted ve estas películas fantásticas que están en el espacio y usted escucha cuando no sé, la nave se despega o cuando disparan un arma, esa parte es solo para la película, porque en la vida real eso no pasa, ¿ya? El sonido no se puede transmitir en el vacío, el sonido necesita un medio para propagarse. Por lo tanto, ese es el ejemplo más común de una onda mecánica. ¿Ya? Así que ahora cuando usted ve una película, hay muy pocas películas que respetan eso. Por ejemplo, si alguno ha visto la película Interestelar, esa es una de las pocas películas que respeta esto. Y si usted ve cuando están fuera, cuando muestran imágenes fuera de la nave, porque obviamente dentro de la nave sí tienen oxígeno para que ellos puedan hablar y respirar, pero fuera de la nave, no, cuando muestran las imágenes desde afuera no se escucha ningún sonido, y es porque están respetando que el sonido es una onda mecánica, ¿ya? Otro ejemplo de onda mecánica que necesitan un medio son la onda sísmica. O sea, cuando hay un temblor, hay un terremoto, tiene que la onda tener que moverse en la Tierra, ¿ya? O sea, si no hubiera Tierra no podrían haber terremotos. De hecho, de ahí viene el nombre, terremoto. Y también, por ejemplo, cuando usted ve onda en el agua y en verdad cualquier onda que esté en un material tangible que usted puede tocar, ¿cierto? Esas van a ser ondas mecánicas. Ahora, hay otro tipo de onda que también puede propagarse en un medio, pero no es necesario, ¿ya? Que es la onda electromagnética. Esta onda, si bien, insisto, se puede propagar por un medio, no lo requiere sí o sí. Por ejemplo, la luz. La luz, obviamente nosotros vemos aquí que se propaga en el aire. El aire, por si acaso, es un medio. Cuando usted habla y otra persona lo escucha, es porque el sonido se transmitió en el aire. Así que ahí no vamos a decir que hay un vacío. Por eso el sonido, insisto, es una onda mecánica. Pero la luz, si bien también pasa lo mismo en la cotidiana, ¿cierto? Que usted prende la ampolleta y la ampolleta ilumina la sala donde usted está, ¿cierto? Y podríamos pensar que es una onda mecánica porque se está transmitiendo en el aire. La onda electromagnética, aparte de transmitirse en un medio, también puede transmitirse en el vacío. Y esa parte sí es cierta, ¿cierto? De cuando se está en el espacio, que obviamente se puede ver. De hecho, se pueden ver las estrellas, se pueden ver entre ellos, se puede ver la nave, se puede ver lo que sea, porque la onda electromagnética no requiere sí o sí un medio, se puede transportar en el vacío. Por eso acá les puse una de las imágenes que les puse, esta donde salen estrellitas, ¿cierto? Porque para mostrarles que por eso nosotros podemos ver las luces de las estrellas. De hecho, el Sol es una estrella y nosotros podemos ver, ¿cierto? Su luz, porque su luz, si bien cuando ya entra en la superficie terrestre, está en un medio que es el aire, cuando está fuera de ello, desde donde sale, es desde la estrella, del Sol, y nosotros aún así llega hasta acá porque fue capaz de transmitirse en el vacío, ¿ya? Otro ejemplo de onda electromagnética son las señales. De hecho, usted sabe que, por ejemplo, está la Estación Espacial Internacional, que esa está en el espacio, ¿cierto? Y por lo tanto, no está el aire que está aquí, en la Tierra. Y aún así, ellos pueden transmitirse mensajes y pueden llegar señales, ¿ya? O las sondas o los satélites que se envían, ¿cierto? Por ejemplo, a Marte, a la Luna, aún así
podemos recibir la señal de ellos sin esperar que vuelva a la Tierra, porque las señales, todo este tipo de señales de radio, de las señales satelitales, ¿cierto? Todas son señales o ondas electromagnéticas, ¿ya? Que pueden transportarse en el vacío. La señal de su Wi-Fi, ¿cierto? Por eso le puse aquí este simbolito. La onda de la radio, si usted escucha radio, o la televisión, ¿cierto? Todo eso son ondas que son electromagnéticas. Todo lo que tenga que ver con algún tipo de radiación, ¿ya? La radiación, por si acaso, no es solo lo que usted ve. Por ejemplo, los rayos X usted no lo ve, pero es una radiación. Los rayos ultravioleta no los ve, pero sabe que están ahí y que hacen efecto sobre su piel, por ejemplo. Esos son ondas electromagnéticas, ¿ya? Todo lo que tenga que ver de alguna forma con la luz. Eso sería entonces según medio de propagación. Continuamos con según los límites, ¿ya? Acá vamos a tener las ondas viajeras, que se van a denominar, como le dice su nombre aquí, que son capaces de viajar libremente, de propagarse libremente, sin estar confinada a un espacio. Como por ejemplo el sonido. Cuando usted habla, usted no puede encerrar el sonido, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, para los estudios de grabación, lo que puede hacer, o las salas de ensayo musicales, lo que puede hacer es tratar de aislar un poco el sonido, ¿cierto? Que se quede, que se absorba en las paredes, pero no puede limitarlo como tal, ¿ya? Eso es un fenómeno distinto que lo vamos a ver más adelante cuando veamos sonido. Pero el sonido es una onda que es viajera porque yo no la puedo limitar fácilmente, ¿ya? Entonces se propaga de forma libre. En cambio, están las ondas estacionarias, que son aquellas que yo puedo confinar a un espacio, que yo sé hasta dónde van a llegar, ¿ya? Por ejemplo, con el sonido yo no puedo hacer eso. La luz tampoco puedo hacer eso. La luz, el sonido, todas esas son ondas viajeras. La onda estacionaria, por ejemplo, las cuerdas de una guitarra. Usted las cuerdas de una guitarra sabe dónde empieza y dónde termina, ¿ya? Entonces eso no sería, ¿cierto?, una onda viajera. Otro caso es una cuerda, ¿ya?, que está encerradita entre un punto y otro. Eso también sería una onda estacionaria, ¿ya? Entonces siempre que yo sepa a dónde llegan, de dónde salen hasta dónde llegan, eso lo vamos a denominar una onda estacionaria. Vamos a ver en esta misma simulación que le mostré hace un rato la diferencia entre onda viajera y estacionaria, ¿ya? Una onda estacionaria sería esta, donde está amarrado el extremo de la cuerda, en este caso, ¿sí? Y por lo tanto sabemos desde dónde empieza hasta dónde llega, ¿ya? Desde aquí donde sale, desde esta palanquita que va haciendo salir la onda, hasta esta llavecita que la está sosteniendo. En cambio, si le ponemos sin extremo, ¿ya? Vamos a reiniciarlo mejor, sin extremo, esta onda no sabemos dónde llega, ¿ya? De hecho por eso se ve como una ventanita, porque es como bien libre hasta dónde va, y por lo tanto esta sería una onda viajera, ya que no tenemos plena conciencia de cuál va a ser su extremo final, ¿ya? Esa sería entonces la diferencia entre onda viajera y estacionaria. Viajera no la puedo confinar a un espacio, estacionaria sí. Y vamos con la última, que es la clasificación según dimensión de propagación, ¿ya? Acá vamos a tener las unidimensionales, que son aquellas que se propagan en una sola dirección. Por ejemplo, un resorte, ¿ya? Un resorte de este tipo. Este resorte, si se fijan, ¿cuál es el único movimiento que hace? Arriba, abajo, arriba, abajo. Eso es una sola dirección, es dirección vertical. Que uno diga que va para arriba y para abajo no son dos direcciones diferentes, ¿ya? Por si acaso, las direcciones son, por ejemplo, esto es una dirección, ¿ya? Esto es otra dirección, esto es otra dirección, ¿ya? Pero esto sigue siendo una sola, ¿ya? Esto es una sola, no son dos. Entonces, eso se llaman sentido, que eso lo vamos a ver. Eso se ve en segundo medio, esa diferencia. Pero por ahora nos vamos a quedar con qué dirección se refiere a cómo se mueve, pero no necesariamente el lado, ¿ya? Entonces, arriba abajo es una sola dirección, es vertical. Entonces, esto sería unidimensional. Bidimensional, como lo dice el nombre, es que se propaga en dos direcciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando cae una gotita en el agua, ¿por qué decimos que estos son dos direcciones? Porque, lo voy a marcar aquí con el lápiz, ¿cuál sería? Esta sería una dirección, ¿ya? Se mueve hacia allá, pero también se mueve hacia acá. Y eso genera que uno vea un círculo. Por si acaso no son tres,
porque se mueve solamente hacia los lados, ¿ya? En dos direcciones. Si se moviera también hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Eso sería tridimensional, pero aquí no lo hace. El agua solamente se mueve hacia los lados, no empieza a saltar. Estamos contando el movimiento, por si acaso, del agua, ¿ya? De esta agua que ya está aquí en el recipiente, no de la gotita que va cayendo. La gotita es la perturbación que hace que esto se mueva, pero este circulito que se genera acá, si se fijan, se mueve solamente hacia los lados. Entonces ese sería un ejemplo de bidimensional. Y por último tenemos las tridimensionales, que serían las que se propagan en tres direcciones, o sea, en nuestro mundo que es 3D, ¿cierto? Sería hacia todos los lados posibles. Por ejemplo, el sonido. ¿Ya? Estamos asumiendo que sea una fuente de sonido. Si se fijan, se forman esferas. Las esferas siempre nos van a indicar que son tridimensionales. Usted conoce los cuerpos tridimensionales, por ejemplo, un cubo, una esfera, todo eso son cosas en tres dimensiones porque tienen largo, ancho, alto. ¿Ya? Piénselo así. Entonces, este último sería un ejemplo de tres direcciones. Ejemplos de ondas así, por ejemplo, tridimensionales, está todo lo que tenga que ver con la luz. Cualquier radiación, rayo X, rayo ultravioleta, la luz que vemos, ¿cierto? De una lámpara, la luz que viene del sol, todas esas son ondas tridimensionales porque se propagan hacia todos los lugares. Si usted tiene una ampolletita, usted no puede limitar que la ampolletita ilumine solo hacia una parte, va a tratar de iluminar hacia todos los lados donde pueda. Lo mismo el sonido. Cuando usted habla, usted no puede confinar a que llegue hasta una cierta parte. Ya eso va a ir dependiendo, obviamente, que el sonido se va perdiendo con la distancia, pero usted no puede limitar hasta dónde va a llegar. O sea, usted dice, ya, pues, que va a moverse 2 centímetros nomás lo que yo estoy hablando. No, no es así. Ejemplos de ondas bidimensionales. El agua, como les decía, esto es como lo más común. Unidimensional hay más ejemplos. Ya no solo el resorte, por ejemplo, cuando usted mueve una cuerda. Lo del CrossFit, no sé si lo ubican, que es que se amarra la cuerda a un extremo y la empiezo a mover hacia arriba y hacia abajo. Eso sería unidimensional también, porque al igual que el resorte se mueve hacia arriba y hacia abajo solamente, no la muevo hacia los lados también, por ejemplo. Entonces, ahí hay varios ejemplos, siempre tiene que analizar entonces las direcciones. Y recuerde que dirección y sentido no es lo mismo. Arriba abajo es una sola dirección, es vertical. Derecha izquierda es una sola dirección, es horizontal. Y con esto estaríamos entonces con las clasificaciones de las ondas según las 5 categorías que vimos. Vamos con un ejemplo para ir terminando con estas 5 categorías para que vaya quedando claro. Por ejemplo, acá les puse una señal de GPS. La señal de GPS es una radiación. Y yo ya les dije que todas las radiaciones tenemos que pensarla como luz. Entonces, según duración, es periódica. Porque una señal de GPS no es un puro pulso. Piense que, por ejemplo, su teléfono que ocupa GPS, para que llegue al satélite tiene que emitir varios pulsos para que esa señal pueda llegar tan lejos. Entonces, obviamente, no es un pulso, es periódica porque son varias perturbaciones que se van repitiendo en el tiempo. Modo de vibración transversal. Eso ya le había dicho, que todo lo que tenga que ver con luz siempre va a ser una onda transversal. ¿Ya? Entonces, como la señal de GPS es una radiación, tiene relación con la luz, es transversal también. Medio de propagación electromagnética, porque ya sabemos que la señal del GPS no solamente se mueve aquí en el aire, sino que también puede moverse en el vacío y llegar hacia los satélites, por ejemplo, que así funcionan los GPS, por si acaso. Según límite, viajera, porque no le podemos poner un punto de término al GPS. ¿Ya? Obviamente el receptor del satélite lo va a recibir, pero no necesariamente que solo pueda llegar hasta ahí. O sea, si el satélite estuviera más lejos llega la señal. ¿Ya? Entonces, no confundamos con eso. Entonces, es viajera. Aparte que vuelvo a repetir, al igual que lo de transversal y electromagnética, siempre que tenga que ver con la luz va a tener esta misma categoría de viajera. ¿Ya? Y por último, tridimensional, ya que se propaga hacia todos los lugares. Eso también tiene que ver con que es un tipo de radiación. ¿Ya? En el test que le dejamos, que está ahí al final de la guía, hay otro ejemplo para que ustedes vayan completando de que según las distintas categorías qué tipo es. ¿Ya? Y ahora vamos a ver las propiedades de las ondas, ya que esta es esta segunda parte que les decía para ir terminando con las ondas de manera general. Para esto vamos a analizar 4 propiedades o fenómenos que tienen las ondas, que son reflexión, refracción, difracción y superposición de ondas. Vamos a ir de a una.
Bueno, aquí podemos ver 3 de las 4 que acabo de nombrar en una sola situación, y es para que nos quede un poquito claro y que si bien son fenómenos separados, se pueden apreciar dentro de lo cotidiano relativamente. Por ejemplo, la reflexión, aunque esa es con la que vamos a partir, como se ve acá, ¿cierto? La reflexión tiene que ver con cuando una onda va y se devuelve, ¿ya? Que eso es lo que usan, por ejemplo, los sonares de los barcos, para ir detectando dónde hay ciertas cosas. Por ejemplo, si quieren buscar algo en el fondo marino, lo pueden detectar con esta reflexión de las ondas, ¿ya? Que en el fondo es que choca y se devuelve. La refracción, que está apuntada aquí en esta parte, tiene que ver con el cambio de dirección de las ondas. Por ejemplo, aquí viene la luz del sol, pero cuando llega al agua cambia su dirección. Su dirección era así, pero no sigue esta dirección, sino que aquí se desvía, ¿ya? Eso se llama refracción. Y la difracción es la que se ve acá, cuando vienen ondas y se pillan con un obstáculo, que en este caso sería esta como represa que se ve aquí, y tratan de pasar ese obstáculo por cualquier abertura que pillen. Entonces aquí pillan esa abertura del medio y a través de ahí las ondas continúan su camino, ¿ya? Estas son las 3 principales y vamos a ir de una revisando. Vamos a partir con la reflexión. Bueno, como les decía recién, la reflexión se produce cuando una onda se devuelve al medio del que venía, luego de chocar con un límite con otro medio. Por ejemplo, en el caso de recién, aquí era cuando venía la onda, chocaba con el fondo marino y se devolvía, ¿ya? Acá está mostrado con una tabla, ¿cierto? Viene una onda, podríamos pensar que es de luz, choca aquí y se devuelve. ¿Cuál es la característica de esto? ¿Cuál es la gracia de esto? Que el ángulo con el que viene la onda siempre medido respecto a una línea perpendicular a la superficie, ¿ya? Ese ángulo, que le vamos a llamar ángulo de incidencia, ¿ya? Por eso la I, que aquí igual aparece, va a ser igual al ángulo con el que va a rebotar esta onda, ¿ya? Entonces por eso aquí dice alfa I igual a alfa R. O sea, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿ya? Eso se va a cumplir siempre, siempre que haya reflexión. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay una onda, pensamos que una cuerda llega aquí como a la pared, ¿cierto? Que está amarradita aquí y como rebota, se devuelve. En este caso la forma de rebotar es hacia el otro lado, ¿ya? Siempre en el mismo ángulo que en una onda como esta, quizás es difícil de ver el tema del ángulo, pero podemos ver que tiene la misma formita, ¿ya? Esta curva que tiene es igual acá abajo, en el rebote. Y un tercer ejemplo sería este, que si viene cierto un rayo de luz, por ejemplo, choca con algo, se devuelve, y aquí también se aprecia lo mismo que salía en la primera imagen acá, de que los ángulos son iguales. Este ángulo con el que llega a la placa, al muro, ¿cierto? Es el mismo con el que rebota. Para verlo un poquito más claro, les voy a mostrar un video que grabé yo aquí en mi casa. Ustedes igual lo pueden replicar, ¿cierto? Hay una fuente con agua y aquí a la izquierda, ¿cierto? Acá vamos a empujar el agua en este caso, con un pedacito de cartón, ¿ya? Lo pueden hacer con una regla o cualquier cosa, ¿ya? Entonces acá se aprecia que viene la onda, se fijan aquí, viene la onda, viene, choca y se refleja, y se aprecia cómo se devuelve, ¿ya? Entonces este sería un ejemplo de reflexión, ¿ya? Entonces, insisto, lo pueden replicar en su casa, den un golpecito para que la onda vaya y se devuelva. Vamos a seguir con el segundo fenómeno o propiedad, que es la refracción, ¿ya? La refracción, no se vayan a confundir con los nombres, ¿ya? Suenan parecidos, pero no se dicen igual. Lo otro es reflexión, esto es refracción. Tiene que ver cuando hay un cambio de medio, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo la onda viene en el aire y pasa al agua, que es lo que muchas veces sucede cuando usted está, no sé, en la playa o cuando está en una piscina, ¿cierto? Si usted habla, así como mirando al agua, el sonido igual va a pasar al agua, ¿sí? Pero si alguien se ha metido abajo del agua, ¿cierto? Y trata de escuchar cuando alguien habla afuera, se va a dar cuenta que cuesta un poco escuchar, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que cualquier onda, de sonido, de luz, lo que sea,
se va a desviar cuando cambia de medio. Siempre se va a desviar cuando cambia de medio. Ahora, ¿cuánto se va a desviar? Si se va a desviar mucho, se va a desviar poco. Y cómo va a cambiar su velocidad, que eso también va a cambiar. Eso va a depender del medio, ¿ya? O sea, no es lo mismo que cambie de aire a agua, que cambie de aire a aceite o cualquier otra cosa, ¿ya? O de aire a vacío, por ejemplo. Entonces, eso va a ir cambiando de acuerdo al medio y es un detalle importante a considerar. ¿Ya? Entonces, acá les puse, bueno, sucede cuando una onda pasa de un medio a otro, cambia su velocidad, o sea, no se mueve igual de rápido en el aire que en el agua, sigue una vez más lento que la otra, y cambia su dirección, o sea, si venía así, puede desviarse y venir así, por ejemplo. ¿Ya? Que en el primer dibujo de donde salía el barco y todo eso, yo les mostraba cómo venía la luz del sol y se desviaba cuando llegaba al agua. Entonces, aquí nos muestra esto en general. Dice, viene una onda incidente, le vamos a seguir llamando incidente, ¿sí? Y cuando pasa al segundo medio, nos sigue con el mismo ángulo, que sería hacer esto. Si se fijan, se desvió mucho más hacia la izquierda, ¿ya? Se desvió hacia acá. Entonces este ángulo es más pequeño que este. Y eso es porque el medio 2 no es igual al medio 1, ¿ya? Eso va a ser en el fondo la refracción. Ahora, un fenómeno asociado siempre a la refracción es que siempre que haya refracción va a haber también reflexión, ¿ya? O sea, si viene la onda, pasa al otro medio, igual algo se va a reflejar hacia el otro lado, ¿ya? Por eso cuando usted mira el agua, siempre igual ve su reflejo, un poco distorsionado, pero lo ve, ¿ya? Y es porque la luz igual se refleja un poco, ¿ya? Eso. También si usted habla mirando el agua, va a pasar algo de sonido al agua que, insisto, se va a desviar, va a cambiar su velocidad y por eso probablemente usted no escuche igual que en el aire, pero a la persona que esté fuera del agua lo va a escuchar de lo más bien, ¿ya? Y es porque el sonido igual se va a reflejar y otra parte se va a refractar, ¿sí? Estos dos ángulos, a diferencia de la reflexión, no son iguales, insisto, el ángulo con el que viene no es igual con el que pasa al otro medio. Vamos a ver algunos ejemplos. Este de la derecha, que estamos viendo acá, tiene que ver con la profundidad que hay, por ejemplo, en el fondo oceánico, ¿ya? Entonces nos muestra que estos colores amarillo, rojo, nos muestran la profundidad, ¿ya? Y nos dice que obviamente la onda no se va a mover igual y va a cambiar cuando sea más o menos hondo. Y el de acá de la izquierda dice que podríamos pensar que es sonido, y cuando viene el sonido, ¿cierto? Vamos a separar un poquito el movimiento. Vamos a colocarlo de nuevo. Ahí está. Cuando viene el sonido, por ejemplo, cuando choca acá, va a cambiar, ¿cierto? Aquí choca, cambia el ángulo con el que se desvía hacia este medio azul y también un poquito se refleja con el mismo ángulo que venía. Entonces se refleja y se refracta. Esto siempre pasa a la vez. Vamos a analizar esto también con un ejemplo, que esto les va a servir o les va a ayudar a darse cuenta si se va a desviar a la derecha o a la izquierda, ¿ya? ¿Para qué lado se va a desviar el ángulo? Vamos a hacerlo con un ejemplo de un auto. Si bien sabemos que un auto no es una onda, si insisto, es una analogía para entender el fenómeno. Entonces, aquí yo les puse que hay un medio más denso acá arriba y uno menos denso acá abajo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si este autito, que simula ser la onda, viene y atraviesa al medio menos denso. Si viene así, ¿se va a desviar más acá o se va a desviar más acá? ¿Ya? Eso es lo que queremos saber. Entonces, primero se los voy a mostrar de corrido y de ahí se los voy a ir explicando. Entonces viene el auto, llega al otro medio, se desvía, en este caso hacia la derecha, y ¿cierto? Se mueve de forma diferente en el medio más denso, menos denso, en el de arriba que en el de abajo. Ahora lo vamos a explicar por parte. Entonces, viene el autito, ¿cierto? Llega aquí a este límite y como el medio de arriba no es igual al medio de abajo, ¿cierto? Va a haber algún cambio que va a ser en su dirección, o sea, no va a seguir esta línea roja tal como venía. Va a haber un pequeño cambio que ya sabemos porque vimos el resultado, que es hacia acá, ¿ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? Y por eso es la analogía con el auto. Si pensamos que el de arriba es más denso, podríamos pensar que acá arriba hay barro, ¿ya? Y acá arriba hay asfalto. Entonces, si el auto viene por el barro, cuando pasa el asfalto, obviamente el asfalto va a ser más fácil para el neumático avanzar que en el barro. Entonces este neumático que estoy marcando aquí, que está en el barro, se va a quedar más pegado, podríamos decirlo.
Entonces, como se queda más pegado y este de acá, que estoy apuntando ahora, tiene más facilidad para moverse, ¿sí? Va a producir que gire de esta manera. Lo voy a marcar. Este de acá se queda pegado, ¿ya? Se queda pegado. Y este de acá no, y se mueve con facilidad y va a querer seguir avanzando y va a producir esto, ya que el auto gire de esta forma, ¿ya? Que es lo que vimos obviamente en el spoiler de antes, ¿cierto? Que gira así. Y ahí se va a mover, ¿cierto? En esta nueva dirección. Y esto ya después lo podemos analizar, ¿sí? Insisto, esta línea perpendicular a la superficie se va a llamar normal, y en base a ella vemos los ángulos. Entonces el primer ángulo, si quieren lo miden con un transportador, si no me creen, es de 45 grados, pero con el que sale no es igual, y en este caso va a ser de 65, un ángulo más grande, ya, porque se desvió hacia la derecha. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, que es contrario al de recién. Aquí va de un medio menos denso a más denso, ¿ya? Recordemos que en el caso anterior, en el más denso se movía más lento y en el menos denso se movía más rápido, ¿ya? Que en el caso anterior el menos denso era el de abajo, ¿ya? Aquí, menos denso era el de abajo. Entonces ahora vamos a ver el caso contrario, ¿ya? Igual que antes, vamos a ver primero el movimiento completo para que aprecien el cambio de velocidad, y de ahí lo voy a ir explicando por partes. Si se fijan aquí, la dirección se desvió hacia la izquierda, en el caso anterior se desviaba a la derecha. Y ahí tiene que ver con que ahora pasa un medio más denso, ¿sí? Más denso. En el caso anterior pasaba un medio menos denso. Por eso se desviaba hacia allá y iba más rápido. Ahora se desvía hacia acá y va más lento en este segundo medio, si se pudieron dar cuenta. Vamos a analizarlo por parte entonces. Primero, ¿cierto? Viene el autito con su dirección. Llega acá, igual como les explicaba antes. Vamos a pensarlo con el tema de las ruedas, ¿ya? Vuelvo a repetir, el auto es una analogía a lo que le pasa a la onda. Entonces esta rueda de acá se queda en el medio menos denso, o sea, le cuesta menos moverse, y esta rueda de acá está en el medio más denso, por lo tanto se queda un poquito más pegado, ¿ya? Anda más lento, le cuesta más moverse. Entonces, como a este le cuesta menos, este empieza a avanzar y por eso el auto hace el giro hacia acá ahora, ¿ya? El movimiento que estoy haciendo yo con el láser, de aquí para acá, ¿ya? Que es eso. Entonces ahí gira y ahora se mueve en esa nueva dirección, ¿ya? Y se mueve más lento porque este medio, insisto, es más denso. En los ángulos esto se puede apreciar que en el caso anterior, cuando iba un medio menos denso, el ángulo aumentaba. Aquí, como va un medio más denso y le cuesta más moverse, anda más lento y el ángulo disminuye, ¿ya? En este caso pasa de 45 a 25. Para ir terminando con el tema de la refracción, vamos a ver en esta página que se puede apreciar distintos medios y cómo va cambiando el ángulo de refracción cuando pasa de un medio a otro. Aquí, por ejemplo, está aire y agua. Yo puedo variar este ángulo y se aprecia que abajo en el agua el ángulo es más pequeño. Eso es porque el agua es más densa. Acá se puede apreciar a la derecha, en la parte verde, los índices de refracción, que se va a hacer un numerito que me va a indicar si es más o menos denso y si les va a costar más o menos moverse. Entonces, en el 2, que sería el agua, sale que el índice de refracción es 1,33, más grande que 1,0003, que sería el del aire, y por lo tanto en el agua le cuesta más moverse. Aquí podemos cambiarlo, por ejemplo, por diamante, de diamante a agua, y ahí se aprecia que como el diamante tiene un índice de refracción muy grande y el agua es harto más chico, ¿cierto? Un poquito más de la mitad. Entonces, por eso cuando pasa del diamante al agua, el ángulo aumenta tanto. Podemos pasar de diamante a cuarzo, por ejemplo, ¿ya? Que el cuarzo es un poquito más denso y por lo tanto, si bien el ángulo crece un poquito menos. Y aquí podemos ir variando, ¿cierto? Jugando con los distintos índices de refracción. Por ejemplo, acá el índice es muy parecido. Entonces, si bien el ángulo no es exactamente igual, se parece harto. Por ejemplo, acá el ángulo con el que incide es de 40,4 y con el que se refracta en el cuarzo es de 41,4. Varían 1 grado. Por eso se parecen tanto. Pero es porque los índices son parecidos. 1,49, 1,46. ¿Ya? Entonces, en la descripción de este video les voy a dejar este link. Vamos con el tercer fenómeno, que es la difracción. ¿Qué pasa cuando una onda viene y se encuentra con un obstáculo y intenta atravesarlo buscando alguna abertura?
Por ejemplo, cuando usted está en una pieza, ¿cierto?, con la puerta cerrada y aún así escucha cuando alguien habla afuera. Ya es porque el sonido, que recordemos es una onda, busca una abertura que ya sea el marco de la puerta, la cerradura, para lograr pasar, ¿cierto? Y seguir avanzando. Esto sería entonces una difracción. ¿Ya? Siempre que encuentra una abertura por donde pasar, la onda sale en forma de esferas. ¿Ya? En el caso plano se van a ver como círculos. Entonces, por ejemplo, acá viene el frente de onda, ¿cierto?, recto, que viene aquí. Se encuentra con este obstáculo que son estas líneas amarillas, pero encuentra una abertura al medio y por ahí pasa en forma de círculos. Si ahora pilla dos aberturas, se vería algo como esto, donde se generan círculos en cada una de ellas. Y bueno, aquí se produce el cuarto fenómeno que vamos a ver después, que es la interferencia o superposición de ondas, que es cuando se juntan estas ondas, ¿cierto? La que salen de acá y la que salen de acá, y se ve como esta regla. Aquí les grabé también un video de esto. Aquí se puede ver que el obstáculo sería la regla y la onda trata de atravesar. Por el lado derecho se generan estos círculos, por el lado izquierdo también, y acá al medio se junta. ¿Ya? Entonces esta sería difracción, que buscó atravesar el obstáculo por estas dos aberturas grandes que pilló a los lados. Ahora, si ponemos dos reglas en vez de una, se va a ver como esto que está acá. Entonces se van a generar tres focos. Sería uno acá a la derecha, uno a la izquierda y uno al medio. ¿Ya? Y se genera de nuevo esta interferencia entre las tres ondas, entre los tres focos de onda. Ahí, si lo miran con calma, van a ver los tres círculos. Por ejemplo, ahí viene 1, 2, 3. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el fenómeno que vamos a ver ahora. Vamos entonces con el último fenómeno o propiedad, que es la superposición de ondas, que tiene relación con la difracción, porque esto se da cuando hay más de una onda, y recién vimos que si había más de una abertura se generaban varios focos emisores de onda, y por lo tanto estas ondas son capaces de juntarse o de interferirse entre ellas, y ahí es donde nace la superposición, que, como dice aquí la imagen también, se denomina interferencia, ¿ya? Porque es una palabra que quizás igual nos da a entender un poquito más lo que sucede. Si bien este es el fenómeno que apreciamos recién en el video, donde se podían juntar la onda, vamos a explicar un poquito más cómo se pueden juntar, porque hay dos formas de interferencia. Una es cuando se produce que estas ondas se suman, o dicho de otra manera, se potencian, y eso se va a llamar interferencia constructiva, que es donde se ven más marcaditas esta zona de las ondas. Mientras que en esta parte donde como que se empiezan como a borrar la onda, si se fijan ahí no se ven esas rayas que se ven en esta parte, esto se va a denominar interferencia destructiva, que es cuando las ondas, como dice acá, se anulan. Un detalle importante, esto puede ser para muchas ondas, ¿ya? En este ejemplo, en este dibujo hay dos fuentes de onda, pero podrían ser 5, 10, 20, la que usted quisiera. Esta forma de representar o esta forma de ver cómo se van interfiriendo las ondas se va a llamar patrón de interferencia, ¿ya? Vamos a verlo entonces en relación a la difracción. Este se parece mucho a lo que estábamos viendo recién en la difracción, que viene la onda en forma de rectas, se encuentra en este caso con 5 aberturas, y aquí exageramos un poco porque la vez pasada le mostré con 1 y con 2 en la difracción. Aquí empezamos con 5, pero ya sabemos lo que pasa. En cada una de estas aberturas se empiezan a formar ondas circulares, ¿ya? Y como son 5 fuentes de onda que están muy juntitos, obviamente se van a interferir rápidamente, que es lo que se aprecia acá. Y ustedes ven aquí que claramente hay unas zonas más oscuras como esta, que es donde hay una interferencia constructiva, que las ondas se sumaron, y tiene sentido que sea al medio porque es donde todas las ondas se empiezan a juntar entre las 5 fuentes que hay ahí. En cambio hay otras partes como esta, que de hecho no se aprecia movimiento en esta línea, sino que se ve como gris, ¿no? Ni siquiera se ven estas rayitas negras, que es donde las ondas se anularon, y estas serían zonas de interferencia destructiva. También están zonas como esta, donde si bien no se anularon por completo, sí se ven más claras, y porque también hay un cierto grado de interferencia destructiva, ¿ya? Recordemos que todos estos fenómenos que estamos viendo son para cualquier tipo de onda, puede ser para luz, para sonido, ¿ya? También no nos olvidemos la relación que hay entre la interferencia y la difracción. Siempre que haya más de una abertura se va a producir interferencia, ya que eso con el sonido de repente puede ser relativamente fácil de imaginárselo, porque si usted tiene varias fuentes de sonido, ¿cierto?, de ondas sonoras, obviamente cuando se interfieran vamos a escuchar un sonido un poco extraño,
¿ya? Que podrían potenciarse o anularse dependiendo si la interferencia es constructiva o destructiva, ¿ya? Ahora vamos a ver esta situación, pero en la fuente con agua. Aquí hay un ejemplo de eso, ¿sí? Que también lo hice con mi cubeta de ondas casera, donde hay un fuente de onda, otro fuente de onda, que son lápices por si acaso, no hay nada más allá que eso, y se van a ir tocando el agüita para ir formando frentes de onda y ver cómo se interfieren. De hecho aquí, antes de que le ponga play al video, se alcanza a ver, por ejemplo, este círculo que corresponde a esta onda de acá, a la del lápiz rojo, y este de acá que corresponde al del lápiz azul. Y aquí ya se ve cómo se juntan, ¿ya? Entonces, ponerle play y ahí se empiezan a ver estas como telarañas, por decirlo así, que es donde se van juntando las ondas, ¿ya? Y obviamente hay partes donde estas ondas se suman, se potencian, ¿cierto? Y avanzan con mayor rapidez hacia arriba, y hay otras partes donde como que no se aprecia nada y es porque las ondas se anularon. Esa sería la interferencia destructiva. Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado bastante claro estos fenómenos. En la guía hay 2 actividades. La idea, como dice ahí la guía, es que traten de enviarnos, si es que dentro de lo posible, en los mapas conceptuales o cómo llenaron esa tabla. Pero lo más importante es que al final viene un test, como eso que habíamos hecho antes. La guía pasada nomás no hubo test, pero ahora de nuevo volví a hacer uno. Que solamente con la materia de esta clase, así que para que traten de ir contestando, acuérdense que ahí les dice al tiro si está bueno o está malo, si está malo le dicen que se equivocaron, ¿ya? Para que ustedes mismos vayan viendo cómo van. Eso, que estén muy bien en sus casitas con su familia, cuídense.